La familia ya no es sagrada, novela de Andrés Casanova. Capítulo 1. Cuando Raulito se mudó con Josefina, en su casa lo pensaban a cualquier hora del día o de la noche. Sara, la madre, desde entonces ya no fue más en busca del pan, la leche, los frijoles y el arroz. Dentro de la vitrina con puertas de cristal estaba la libreta de racionamiento de los productos comestibles en la que anotaban los dependientes de la bodega las mercancías y de allí la tomaba Juancito, el menor de los hijos, mientras miraba codicioso los billetes de diferentes colores situados a su lado. La madre sabía que a Juancito le tentaba el dinero, pero se propuso no volver jamás a la bodega, donde todos conversaban a gritos y la estrechez del mostrador la obligaba a cuidarse de algunos hombres que tenían por costumbre arrimársele por detrás a las mujeres. No quiso saber nunca más de aquel olor a sacos y a azúcar sin refinar, ni de las moscas que revoloteaban alrededor del tanque donde guardaban la manteca. Desde entonces Juancito, al regresar de la escuela, tomaba una bolsa de tela gruesa y salía cabalgando en un pedazo de palo y luego le contaba. El hombre calvo que despachaba el pan mientras le tomaba la cara entre sus manos le preguntaba, ¿no vas a conversar con tu cuñada? Pero lo que más temía Juancito, y su madre también lo sabía, era descubrir que los ojos de Josefina lo estaban mirando. Juan Emilio deambulaba de una habitación a la otra como un sonámbulo, en busca de llaves para aflojar tornillos al día siguiente en el taller donde trabajaba, mientras comentaba consigo mismo que el culpable de la pérdida de las herramientas en el taller era el propio administrador. Dentro del cuarto de Raulito se detenía sin sentido, contemplando al helado la cama de hierro, una cama antigua aunque recién pintada, y apretaba la boca tratando de evitar que las lágrimas salieran de sus ojos en un torrente lastimero. Cómo se había preocupado el padre cuando la maestra de primer grado lo llamó para advertirle alarmada que Raulito padecía de retraso mental. No lograba fijar los nombres de los colores, no aprendía las reglas aritméticas y con frecuencia quedaba dormido en el pupitre. Fueron días de sobresaltos y consultas con diferentes especialistas. No recordaba ya los nombres de todos los hospitales de La Habana en que estuvieron él y Sara con el único hijo que entonces tenían, ni los instrumentos clínicos que miraron sus ojos cuando se los colocaban en la cabeza al niño. Al salir de un hospital, con frecuencia comentaban admirados cuánto desarrollo había alcanzado la medicina en la capital. Allá se hospedaban en hoteles cuyos pisos brillaban de tal manera que podían ver sus propias figuras reflejadas en la superficie. Al terminar las tardes, agotados por una larga espera frente a la puerta de un consultorio médico, salían a caminar por las calles donde la gente pasaba sin mirarlos y mientras el niño lanzaba inofensivas piedras con ambas manos, ellos conjeturaban resultados de los exámenes médicos, preveían fatales consecuencias y quedaban sumidos en la mayor de las tristezas. Al concluir los exámenes especiales en el Hospital Calixto García, se supo que todo había sido una falsa alarma. Simplemente, Raulito requería de un método de enseñanza distinto al ordinario y desde entonces la casa quedó transformada. En el respaldo de la silla que desde pequeño sirviera para acostumbrarlo al uso del orinal y que ahora se empleaba como asiento encima de otro asiento para elevar su estatura durante las comidas, podía leerse 2x3 = 6. En la puerta del retrete, muy cerca del lugar por donde se filtraba una rendija de luz, quedó escrito con números rojos 10, 2 = 8. En el techo del cuarto, exactamente donde tenían que mirar los ojos del niño cuando apoyara la cabeza en la pequeña almohada, pintaron un gran círculo y señalándolo con una flecha, escribieron: "Este es el color azul". Las letras y los números de colores ocuparon desde entonces todo el espacio disponible del velocípedo, los patines, la carriola, los sombreros comprados durante los días de carnaval y el plato de aluminio donde comía Raulito. Ahora, por culpa de Josefina, todos los recuerdos de Juan Emilio carecen de importancia, van perdiéndose dentro de su memoria y son borrados por el derrumbe de un hogar que con tantas ilusiones había tratado de formar. La condenaría un tribunal si yo la acusara por pervertir a un menor de edad. Piensa el padre y le da un manotazo a la idea para continuar buscando la llave para aflojar tornillos al día siguiente en el taller donde trabaja.
Cuca Sánchez, la vecina más cercana, llegó a la casa de los padres de Raulito con varias revistas en las manos y luego de hablar sobre el calor, la cola en la bodega para comprar los alimentos, la sequía que estaba castigándolos como nunca antes, las 4 onzas de carne de vaca por persona que les correspondía cada semana por la libreta de racionamiento, sus dolores insoportables en las articulaciones, la mujer de la esquina tan indecente que por cualquier maldad de los niños del barrio los ofendía de la forma más violenta, abrió una revista, hojeó las páginas que pedían a los obreros producir con firmeza y combatir la negligencia, luego las páginas dedicadas a ofrecer consejos acerca del manejo del hogar y las que hablaban sobre cantantes y artistas, deteniéndose finalmente en la sección de modas. Si te compras los 3 metros que te pertenecen por la libreta de productos industriales de una tela estampada, puedes hacerte un vestido como este, le dijo Cuca Sánchez a Sara mientras indicaba con un dedo arrugado la figura de una modelo delgada. Sara observó unos instantes el vestido. Llegaba hasta los tobillos de la modelo, estaba adornado de falsa pedrería y festonado con una cinta tejida con hilos de diversos colores. Mientras miraba cada detalle, su dedo de uñas sin pintar iba enumerando dificultades, poniendo al final como razón para rechazar la propuesta de la vecina la excesiva anchura del vestido y por tanto, no le alcanzarían los 3 metros de tela que daban por la libreta de racionamiento de los productos industriales. No quiso aclararle que en realidad cosía sus propias ropas porque luego de tener las vasijas limpias, el piso como un espejo y los víveres dentro de la vitrina, necesitaba ocupar el tiempo en algo que la ayudara a olvidar la fuga de su hijo con Josefina. Cuca Sánchez, sin prestar atención a las palabras de la otra mujer, volteaba página tras página en busca de un modelo de vestido que seguro le agradaría. Dijo de pronto Cuca, mostrando la foto de una muchacha cuyos hombros y espaldas quedaban al descubierto. «Estás loca. Mi marido no me lo dejaría poner», comentó Sara con desgano. Cuca Sánchez comenzó a quejarse de lo poco que le ajustaba la prótesis dental, volvió a mencionar sus dolores, la falta de apetito y los deseos de morir que a veces la atacaban. «Es la edad», comentó Sara. «Por cierto, venía a enseñarte algo interesante», fue la respuesta de la anciana mientras buscaba con calma, hasta encontrar la ilustración. Al mostrarla, especificó que se trataba de camisas muy apropiadas para jovencitos en esta época que los muchachos querían vestir como los artistas de la televisión. Sara miraba a Cuca Sánchez y no la revista. Estaba convencida de que la vieja en realidad no había venido a mostrarle los modelos de ropa, bien la conocía. Resultaba evidente que su vecina estaba tratando de ocultar detrás de las palabras el motivo de la visita, porque en varias oportunidades insinuó que quería enseñarle las fotos de camisas para jovencitos de 18 años como Raulito. Sara sabía que Cuca Sánchez andaba en busca de noticias sobre la fuga de su hijo con Josefina la bodeguera. «¿Qué te parece?», preguntó sonriente la anciana y Sara no atinó a responderle porque en ese instante tocaron a la puerta. Se trataba de uno de los primos de Raulito recién llegado de la capital. Juancito vino hasta la sala al oír la algarabía y hasta Juan Emilio, quien aquella tarde de sábado estaba arreglando la bicicleta, se acercó al grupo que escuchaba a aquel joven alardeando de conocer el Hotel Habana Libre porque iba a los baños de la planta baja cuando salía de pase del preuniversitario donde se hallaba becado y luego de mojarse el pelo utilizaba brillantina a cambio de la moneda que depositaba en un platillo vigilado con ojos de halcón por un anciano de uniforme reluciente. También les habló de la rampa, y mientras bebía directamente de la botella de cerveza que le brindó Juan Emilio, describía sus caminatas una y otra vez desde la calle L hasta Malecón detrás de las muchachas con muslos al descubierto diciéndoles piropos como quisiera ser de tu mano un dedo y tocar lo que tú tocas. Ellas le contestaban con ofensas dolorosas para él, porque le decían, «Eres un guajiro oriental que canta al hablar». «Tío, hacía tiempo que no bebía», dijo el joven cuando le dieron otra botella con cerveza y habló durante largo rato del malecón habanero, donde la gente llegaba hasta los arrecifes y desde allí lanzaban los anzuelos. Por las noches, se veían las luces de los barcos a lo lejos, las olas salpicaban al que se acercara al muro cuando subía la marea y, confesó ya con la tercera cerveza en las manos, sentía envidia de las parejas de enamorados besándose. Luego habló de Copelia, de sus colas que nunca terminaban y los helados tibios, servidos por muchachas uniformadas con trajes de cuadros rojos que se movían sin deseos.
También contó de sus paseos a lo largo de la calle Infanta, sucia y hedionda basura vieja, antes de entrar al programa radial Alegrías de Sobremesa en el que debía aplaudirse a una señal del animador. Ya con la cuarta cerveza por la mitad, se puso de pie estirando su largo cuerpo mientras se acariciaba la crecida barba. Lo que pasa es que ustedes creen que mi primo Raulito todavía es un niño, dijo, pero deberían acabar de convencerse de que Josefina le hará un favor. Va a enseñarle a ser hombre. Juancito no entendió muy bien el significado de las palabras de su primo. Sin embargo, sabía que la fuga del hermano mayor no constituía ninguna hazaña, sino el origen de todos los contratiempos en su vida. El padre ya no le sonreía cuando pasaba junto a él, y si dejaba un jarro olvidado encima de la mesa o no le daba de comer al gato, le gritaba ofensas golpeándole con una correa. En la bodega se veía obligado a soportar las burlas del hombre calvo de cejas túpidas que despachaba el pan y escuchar en silencio cómo le llamaba el cuñado de Josefina. Mientras Cuca Sánchez comenzaba a despedirse de Sara y el joven recién llegado de la capital caminaba tambaleante hacia la puerta de salida, comentando con Juan Emilio que mañana volvería para tomarse otras cervezas, Juancito quedó absorto en sus pensamientos, recordando los ojos verdes de Josefina. Le asustaba la dependienta vestida como una jovencita en la que se advertía el paso de los años. Este es el final del capítulo 1 de la novela La familia ya no es sagrada, del escritor Andrés Casanova. La familia ya no es sagrada, novela de Andrés Casanova. Capítulo 2. Porque jamás he sido un padre abusador ni tampoco les he dado un mal ejemplo a mis hijos, ¿te das cuenta? Ya sé. Todos los muchachos de hoy día son iguales, se creen con derecho a gobernarse sin pensar cuánto deben agradecernos a los padres. Pero a lo que iba, hablarte de esa muchachita, Carmencita, la rubia de la esquina, con apenas 15 años y según me he enterado habla más de condones y pastillas anticonceptivas que la misma televisión. Anoche, cuando yo iba hacia el taller para ocuparme de un encargo del administrador, ella me llamó y con una sonrisa de pícara me preguntó si ya nuestro hijo mayor había regresado de la casa de Josefina. ¿Te das cuenta? Sara continúa meciéndose en el balance, y al levantar un poco el glúteo derecho mira al esposo con disimulo. Él no se fija en ese detalle ni advierte que Juancito acaba de salir por la puerta delantera con el guante de pelotero en sus manos. Al del sindicato se le ha metido en la cabeza mandarme permanente para la zafra a cortar caña, ¿te das cuenta? Sin considerar que estamos ahogándonos con los problemas en esta casa y en el taller ni se diga. El administrador distribuye herramientas, pintura, papel de lija, gasolina, aceite y varillas de soldar, y todo desaparece como si se metiera en los huecos del patio que se llenan de agua cuando llueve o en los rincones de las naves atestados de basura que nadie quiere limpiar. Ah, pero cuando nos reunimos, todos exigen los bonos para comprar refrigeradores, batidoras o televisores, ¿te das cuenta? También reclaman el certificado de las 100 horas voluntarias, el sello de vanguardia, el reconocimiento por ser cumplidores en la emulación. Caramba, te iba a hablar de la zafra. El del sindicato habló con mi ayudante y el muchacho le contestó: si voy pierdo los estudios del curso nocturno. Los trabajadores de la oficina le mostraron planillas de control estadístico, modelos contables, registros de lo que se consume en el taller, aclarándole que si iban a cortar caña la economía de la empresa quedaría desorganizada. El del sindicato fue a conversar con los otros mecánicos y entre historias que escuchó sobre hernias, hijos muy pequeños y techos de casas en mal estado, empleó una mañana completa, ¿te das cuenta? Entonces fue donde yo estaba y me dijo: tus hijos están crecidos, tu mujer no trabaja y la casa ya la terminaste. No tienes ninguna justificación para no ir. ¿Te das cuenta? Juan Emilio lanza un martillazo contra el hierro que sostiene en la mano izquierda y su vista queda fija, como si buscara en el aire el camino del sonido ensordecedor que acaba de producir con el golpe. Alza el brazo y observa con más calma el objeto metálico. Luego de colocar la pieza encima del banco de trabajo contempla a la esposa, quien no ha dejado de balancearse. Está volviéndose una vieja. Ya no es la muchacha quinceañera que conocí vestida con una falda de amplio vuelo y una blusa de encajes, piensa. No puede evitar que el martillo caiga al piso produciendo un tintineo que de momento sobresalta a Sara. Después, ella continúa abstraída,
moviéndose rítmicamente en el balance, mientras el hombre trata de acordarse con toda exactitud en cuál asiento del cine que ya no existe en el pueblo, cuyo pasillo olía de manera similar al servicio del bar de los chinos, estaba sentada la muchacha de la blusa blanca de encajes y solo logra convencerse de que al comenzar la película él se encontraba detrás de ella, justamente en el asiento que tenía un hueco en la parte inferior del brazo donde él escondía la goma de mascar para emplearla como proyectil cuando la película se detenía por algún desperfecto. En el instante que en la pantalla de proyección el sheriff estaba tratando de averiguar en qué sitio se había metido el alguacil, moviéndose sin cesar por un pueblo de calles polvorientas, Juan Emilio se fijó de nuevo en la muchacha de la blusa blanca. En la pantalla el sheriff se detuvo frente a un gran cartel que decía salón y luego de pensar durante varios segundos avanzó resuelto. Sus espuelas repiquetearon con un campaneo armonioso mientras se veían sus botas lustrosas cuando empujó las dos hojas de la puerta que al abrirse chillaron por la falta de grasa, metiéndose de lleno dentro del bullicio y las risas que acompañaban la música alegre de un acordeón. En una esquina del bar atestado de mesas el alguacil estaba enamorando a una señorita rubia muy hermosa. Juan Emilio se puso de pie, abandonando el asiento del hueco en el brazo para ir a sentarse junto a la muchacha de la falda negra de amplio vuelo mientras empleaba la más seductora de las sonrisas, como si estuviera imitando al alguacil quien ahora mismo convertía su rostro en una sonrisa con la intención de convencer a la rubia que él no era ningún villano cazador de doncellas como comentaban en el pueblo. En ese preciso instante, el que todavía no era en realidad el novio de Sarah Calvarcrán pero llegaría a serlo, las invitó a ella y a su acompañante a tomar un helado en el bar de los chinos. Juan Emilio recoge el martillo del piso, convencido de que con el paso de los años los recuerdos se le mezclan unos con otros, superponiéndose las riñas provocadas por los jóvenes de los abrigos negros en cualquier parte del pueblo con las canciones lastimeras que se escuchaban en la vitrola del bar de los chinos. Confundiendo en sus evocaciones la blusa de encajes impecablemente blanca con la timidez de Sara, entonces una jovencita sin experiencia alguna en el amor porque apenas sabía besar, que le habló de sus estudios en el instituto de segunda enseñanza mientras masticaban el barquillo del helado sentados en un banco del parque. Trata de revivir aquellos tiempos y no logra ya precisar ciertos detalles como la violenta discusión con Augustines Calvarcrán, el padre de Sara, la primera vez que se vieron en la calle. Desalentado, decide continuar golpeando la pieza con el martillo y al poco rato detiene el trabajo unos instantes para ordenarle a la mujer que le traiga café y un cigarro. ¿Qué motivos tenía Raulito para irse de la casa, te das cuenta? Pregunta Juan Emilio mientras acerca la llama del fósforo al cigarro. Y jamás le impuse obligaciones, yo mismo me ocupaba de limpiar el patio, traer cada mes desde la bodega el queroseno que nos pertenece por la libreta y buscar cada día el pan. ¿Te das cuenta? Si necesitaba dinero, lo obtenía sin que yo le preguntara en qué iba a gastarlo. Si deseaba un pantalón o una camisa a la moda, lo complacía. Por cierto, ¿dónde está la grabadora que le compré el año pasado? Hay alarma en el tono de la última pregunta de Juan Emilio. Vuelve a fumar y mira a la mujer. No se había acordado de la grabadora que hasta pocos días atrás hacía de la casa un lugar insoportable. Con ella creyó haber complacido a su hijo mayor en el máximo de sus aspiraciones y ahora una idea estaba entrándole poco a poco en el cerebro. Se la había llevado para la casa de Josefina. En un instante fugaz vio en su imaginación los billetes de 20 pesos que había envuelto en un papel amarillento antes de entregárselo al hombre de la barba recién llegado desde La Habana con el equipo guardado en una caja de cartón manchada de grasa, porque esos equipos solo se conseguían de forma clandestina. Fueron los tiempos en que a Raulito lo único que le importaba era escuchar interminables canciones de Oscar de León y los Beatles, olvidando las libretas escolares en cualquier rincón de aquella escandalosa casa. Sus amigos se instalaban en los sillones de la sala o en el piso, hablando en voz alta y riendo alborozados cuando comenzaba una pieza musical muy gustada por ellos. A veces, bailaban solos o acompañados por las hembras que también venían, moviéndose como si hubieran enloquecido, reflejando en sus rostros un estado de éxtasis. Ahora impera el silencio en el hogar y Juan Emilio trata de ocultar la tristeza por la ausencia de su hijo mayor mencionando al otro. ¿Dónde está Juancito? Pregunta de nuevo, alarmado. Le preocupa que también el menor de los hijos pueda originar un desequilibrio en el hogar semejante a lo ocurrido la semana anterior.
En apariencias, durante aquellos días reinaba la paz entre ellos. Sara había desistido de trabajar en una oficina cercana, donde según ella podría ejercitar sus conocimientos en materia de estadísticas. Raulito se encontraba en el preuniversitario y obtenía notas sobresalientes. Juancito era aplicado en sus estudios primarios y los maestros lo consideraban el más inteligente del aula. Sin embargo, la tempestad los había azotado el lunes anterior. El director del preuniversitario lo hizo llamar con urgencia y él caminó los 6 kilómetros que separaban a la escuela de la carretera con un salto en el estómago y el corazón fuera de su sitio. Subía y bajaba las cuestas, veía los campos preparados para la siembra, trataba de cubrirse el sol con los escasos árboles nacidos a orillas del camino y se preguntaba una y otra vez si lo llamaron con urgencia porque Raulito se había ahogado en el río cercano al instituto. Cuando Juan Emilio llegó al lugar donde estudiaba su hijo, el director le habló de manera directa, casi brutal. ¿Sabe usted cuántos días hace que se encuentra ausente? Le preguntó cerrando los puños a nivel del pecho. Continuó refunfuñando contra los padres despreocupados que cargan sobre los hombros de los profesores toda la responsabilidad en la formación de los jóvenes y finalmente contestó su propia pregunta en un tono melodramático. Nada menos que 15 días. Juan Emilio se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo era posible que Raulito se mantuviera ausente del instituto tantos días y el director no se hubiera preocupado por avisarle? Solo pensó decir sus pensamientos. No los dijo porque había aprendido a callar opiniones para evitar conflictos. ¿Dónde está Juancito?, repite el padre rabioso. Se encuentra incómodo contra el director del preuniversitario a quien culpa de no haberse ocupado de sus obligaciones y contra el administrador del taller donde trabaja porque no le autorizó tomar una semana de sus vacaciones cuando le planteó las dificultades con el hijo mayor. También se halla incómodo contra el oficial que lo hizo esperar cerca de 2 horas en la estación de policía antes de prestarle atención a su denuncia acerca de la desaparición del hijo mayor desde hacía 15 días. Juan Emilio comienza a ordenar las herramientas con que ha estado trabajando mientras observa a la esposa directamente a la cara. ¿Qué miras?, pregunta ella intrigada. Él no contesta y le da la espalda. Pensó decirle, te has convertido en una vieja. Este es el final del capítulo 2 de la novela La familia ya no es sagrada, del escritor Andrés Casanova. La familia ya no es sagrada, novela de Andrés Casanova. Capítulo 3. Juancito acaba de salir por la puerta delantera, escapando a las indagaciones del padre, quien no ha visto la moneda lanzada al aire por el menor de sus hijos, para recibirla de nuevo en el guante de pelotero que lleva puesto en la mano derecha. Se trata de una moneda de 1 peso, sin brillo, ennegrecida por el uso, que Juancito tomó de la vitrina, donde han quedado en desorden billetes de distintas denominaciones. Detenido en el portal, el niño observa los alrededores y al escuchar un chiflido agita las manos, muestra una gorra de amplia visera marcada con las siglas NI, acomoda el guante debajo de las axilas y luego lleva el índice a los labios, pidiendo silencio. Sus amigos le arrojan pequeñas piedras que caen cerca de sus zapatos, le hacen visajes y vuelven a chiflar. Él sonríe con la cabeza agachada, atento a la hebilla del cinto que se niega a ajustar. Al llegar frente a los amigos aspira aire hasta un límite exagerado y frunce los labios en un gesto de orgullo. Uno de los más crecidos, a quien ya le asoman las sombras del bigote, le pregunta con voz enronquecida. ¿Conseguiste el dinero? Juancito no responde de inmediato a Nené Lechuga aunque le sonríe con zona. ¿Lo conseguiste o no?, repite molesto Nené. Juancito voltea la cara, atento a los pasos de Marto Garandel, que viene acercándosele con los puños cerrados. La rivalidad entre él y Marto es antigua, desde que estaban en 2º grado. En aquella época, a Juancito se le perdía con frecuencia la merienda, hasta que una mañana descubrió a Garandel registrando la maleta donde la guardaba junto con sus libros. Empujándolo con ímpetu, lo hizo rodar por el piso y Marto, incorporándose de un salto, le pegó en la cara. Cuando la maestra llegó alarmada por el bullicio de los demás, Marto Garandel estaba a horcajadas sobre Juancito. La maestra gritaba histérica llevándose las manos a la cabeza a la vez que intentaba convencer a Marto Garandel de que detuviera el ataque. Claro que lo conseguí, dice al fin Juancito y Marto Garandel se detiene. Mientras van caminando, discuten por dónde comenzarán.
Unos opinan que el terreno de béisbol queda muy lejos, es preferible llegar hasta el solar vacío de la próxima esquina y dejar los helados para el sábado, cuando dispondrán de más tiempo. Otros consideran una cobardía no abandonar el barrio y alguno, apoyando ese argumento, les recuerda las advertencias de la vieja que vive al fondo del solar. Las pelotas que caigan en su patio no se las devuelve. La muy bruja, comenta uno de los más pequeños. Nos odia porque no tiene hijos, dice Marto Garandel. Mejor no vamos, opina Juancito. A él le preocupa que su padre deje de conversar con la madre y salga a buscarlo de la manera acostumbrada. Primero emitirá un silbido corto y agudo, después gritará su nombre desde la esquina cercana a la casa y si él no le responde de inmediato, cuando llegue tendrá asegurados como castigo unos cuantos cintazos. Los demás empiezan a provocarlo, llamándolo con apodos, insinuando que le falta hombría. Marto Garandel intenta acariciarle el rostro y él responde con una patada que va a estrellarse contra el aire pero obliga a Marto a desistir de sus propósitos. Tú te callas. Le ordena Nené Lechuga a Juancito. No trates así al cuñado de Josefina, bromea uno de los más pequeños del grupo y Juancito determina no abrir más la boca hasta que lo olviden y comiencen a fastidiar a otro. Ha vuelto a acordarse de Josefina, ahora que la han mencionado, y de las palabras del primo el día anterior cuando estuvo en su casa, aquello de que la dependienta de la bodega iba a enseñar a Raulito a ser un hombre. Le avergüenza escuchar a Nené Lechuga hablar de manera ofensiva contra Josefina. Según Nené, la dependienta huele a los perfumes que les regalan los extranjeros que se acuestan con ella, no puede salir preñada porque es muy vieja aunque mueva las nalgas como las jovencitas, para acostarse con ella hace falta usar condón porque ella es una puta y puede enfermar a cualquiera. Le avergüenza porque, aunque no se atreve a defenderla, sabe que Josefina es una buena mujer. Está convencido. El viernes anterior, cuando él esperaba en la cola del pan, llegó Nené Lechuga a la bodega con sus bravatas habituales. Lanzando la libreta encima del mostrador dijo, «Soy el primero». Una señora colocada al final protestó en voz alta y Nené la miró retador mientras le preguntaba, ¿qué fue? En el acto la algarabía colmó la zona de despacho de la bodega. Aquello era un descaro, dijo alguien y otros continuaron la protesta. Parece que la única ley aquí es la de la selva. No hay respeto por las personas mayores. ¿Qué se cree el mocoso este? Mocoso de mierda, culi cagado atrevido, un soquete. Si te quejas al padre, se quiere fajar contigo. No, señores, la culpa es de la escuela porque no le enseñan buenos modales. Todas estas expresiones se escucharon. El bullicio fue tan alarmante que el administrador de la bodega salió de la trastienda con el propósito de indagar qué sucedía y al explicarse le ordenó suspender la venta del pan si continuaba el alboroto. Entonces Josefina llegó desde su puesto, dejando la pesa balanceante con una carga de arroz en el plato y deteniéndose en la zona donde despachaban el pan manifestó, nada de suspender la venta por culpa de este malcriado. El administrador la miraba sin poder ocultar el odio que lo carcomía. A él no le pagaban para organizar las colas, le dijo. Josefina llegó a su lado. Nos pagan para servirles a los clientes, dijo. Desde el público aprobaron aquellas palabras y Nené Lechuga comenzó a escabullirse hacia el final de la cola. La hilera de gente avanzaba sin obstáculos y Juancito se dice, mientras Nené Lechuga continúa ofendiendo a Josefina, que ella no es solamente la mujer de los ojos verdes vestida como una jovencita, sino también la que defiende a los demás contra los abusadores como Nené Lechuga. Al llegar frente a la heladería Marto Garandel abre la palma de la mano y una a una las monedas amarillas van cayendo allí. 6 en total. ¿De cuál sabor los pedimos? De cualquiera, responde Nené Lechuga por todos. Entran al salón, bullangueros, alardeando de guapos, empujándose unos a otros y ofendiéndose en broma. Ocupan 2 mesas alejadas entre sí. A esta hora el local está muy concurrido. Juancito ha preferido sentarse junto a Nené Lechuga y Marto Garandel, no solo porque traen el dinero, sino por tratarse de los más valientes. Nunca lo han abandonado en el peligro como si lo hizo el rubio y delgado que los acompaña en la mesa. En aquella ocasión, estaban provocando un perro. Mientras el animal gimoteaba, el rubio y él le lanzaban piedras al unísono para diversión de todo el grupo. Sin embargo, cuando el perro se les enfrentó con los dientes al descubierto, el rubio comenzó a retroceder a pesar de que los demás le gritaban: «Gallina, gallina, eres más mujer que Josefina».
Entonces Nene y Marto atacaron al perro con piedras y palos hasta ahuyentarlo, evitando que mordiera a Juancito. Una mujer se les acerca y sin mirarlos roza distraída la superficie de la mesa con un paño húmedo. Los rastros de chocolate quedan cerca de los brazos de Marto Garandel, apoyados contra el frío granito. Pónganos 10 helados en esta mesa y 5 en aquella, ordena Nene Lechuga indicando hacia sus otros compañeros. De chocolate, especifica Marto Garandel de inmediato, como temeroso de que la mujer se marche sin atenderlos. Solo queda mantecado, dice la empleada. Sin mirarlos, anota algo en una pequeña hoja y mueve distraída el grueso cuerpo. Se escuchan algunas protestas desde las mesas vecinas. Los muchachos acaban de llegar y ya están atendiéndolos. Juancito escucha las expresiones indignadas de los mayores y se siente orgulloso. A ellos, aunque son niños, los respetan en este lugar, saben que si no los atienden pronto Nene Lechuga y Marto Garandel son capaces de romper los cristales a pedradas. Este es el final del capítulo 3 de la novela La familia ya no es sagrada, del escritor Andrés Casanova. La familia ya no es sagrada, novela de Andrés Casanova. Capítulo 4. Juan Emilio ocupaba ahora el balance recién abandonado por su esposa. Mientras ella fregaba las vasijas y de vez en cuando atendía el fogón, él la estuvo observando durante largo rato hasta que, nostálgico de recuerdos, recostó la cabeza contra el respaldo del mueble y rememoró el pasado. Si pudiera retornar a aquel pasado junto a la vitrola del bar de los chinos, se dice, en la que escuchaba la voz melodiosa de un cantante de moda decir que partía el barco dando un pitazo y él mientras tanto borracho en aquel lugar donde la gente venía a almorzar o comer, a beberse un trago de ron, unas cuantas cervezas o tomarse un helado. Se volvió a ver a sí mismo con el vaso de cerveza en las manos, joven todavía pero ya aburrido de tanto andar de un lado a otro por el pueblo vendiendo tamales. Se vio de nuevo convertido en tamalero, con la botella del líquido picante en el bolsillo, pregonando con voz enronquecida que los tamales eran de maíz tierno, aunque sabía que su madre le agregaba a la masa molida por él mismo algo de calabaza con el fin de engañar el gusto de los más entendidos. Cuando el año avanzaba y la madre comprendía que la mentira llegaba al colmo de lo tolerable, el joven se convertía en vendedor de harina de maíz y con el cambio de estaciones, solía oírsele anunciar al ritmo de su voz que las patas y panzas estaban limpias o las empanadillas acabadas de freír. Escuchando la canción de la vitrola donde una anciana llegaba llorando al puerto para darle al hijo el último adiós, se ilusionaba con convertirse en propietario de un verdadero negocio de venta de tamales, pensaba que podría contratar muchachos para que pregonaran en la calle y una cocinera que librara a la madre de la obligación de pasarse el día entero frente al fogón. El vaso de cerveza le ayudaba a soñar. Con los ojos cerrados, se veía dueño de un Chevrolet del último modelo, del año 1958, comprado de contado en la agencia a la que cada día llevaba los tamales no solo porque allí tenía buenos clientes, sino también porque podía mirar a través de los cristales aquellos vehículos que le ilusionaban. No imaginó jamás, mientras bebía en el bar de los chinos y escuchaba la historia musical del hombre que a la morfina y la marihuana al poco tiempo se dedicó, que al cabo de los años sería el mismo de antes, pero con la desventaja de sumar unos cuantos años más a su vida y de todas maneras, se vería obligado a madrugar diariamente para pasar el día en un taller sacando tornillos, martillando, lavando piezas enfangadas y cubiertas de grasa. Aunque no todo es desgracia. También me admiran los demás del taller porque soy capaz de soldar piezas inauditas y fabricar mecanismos imprevisibles con la piedra de esmeril. Momentos en que soy el héroe, me aplauden, me entregan gallardetes y un bono para comprar una olla de presión o un reloj despertador. Porque gracias a mí, ya lo dijo un día mi amigo Raciel el periodista por la radio, caminan los ómnibus que recorren la ciudad y cuya marca original ya nadie sabe de tantas adaptaciones que les he agregado. Dejó de mecerse en el balance, renunciando ya a los recuerdos de la época en que podía beber cerveza en el bar de los chinos. Suspiró mientras se decía que una vez al trimestre sus compañeros de labor lo vitoreaban pero nada más, luego las jornadas de trabajo resultaban idénticas unas a las otras y el tiempo no le sobraba para dedicarlo a sus hijos. La grabadora se la llevó Raulito para la casa de Josefina, dijo Juan Emilio en voz alta aunque en realidad no esperaba que Sara le respondiera. Continuaba pensando en su vida recóndita, esa que llevaba de la piel hacia adentro sin confiársela a nadie.
Su esposa apenas emitió un sonido gutural quizás aprobatorio y continuó lanzando con rapidez las vasijas enjabonadas hacia el agua limpia como si deseara terminar cuanto antes, sin importarle mucho la eliminación total de los restos de comida. A Juan Emilio le tenía sin cuidado que ella no lo atendiera. Trataba de ahogar su incomodidad por el paso de los años, quejándose de la pérdida de la grabadora. Sin advertirlo, estuvo pensando en Carmen, la jovencita rubia que vivía en la casa de la esquina cercana a la de ellos, siempre vestida con unos pantalones cortos y ajustados al cuerpo, como si estuviera deseosa de que la imaginaran desnuda bajo la tela finísima de la blusa. Sentía rabia. La culpa la tenía la televisión, por hablar de sexo y condones a toda hora. La culpa la tenían los que aprobaban la salida a la calle de varones vestidos como mujeres. La culpa la tenían los profesores tan jóvenes que gozaban de sus alumnas. La culpa la tenían las costumbres de ahora que permitían besuqueos de parejas en plena luz del día. La culpa la tenían los que hablaban de educación sexual y de libertad para amar. La culpa la tenían, detuvo sus pensamientos. Olvídate de los problemas de la sociedad, que bastante tienes con los tuyos, se dijo a sí mismo tratando de calmarse. Ya no venden aceitunas ni cebollas blancas, dijo de pronto la mujer deteniendo el fregado de las vasijas. Tampoco se encuentra comino por ningún lugar. Y para colmo, este mes a la bodega no trajeron aceite. Tú sabes que yo no acostumbro a freír los plátanos y las papas con manteca. El marido le contestó sin deseos que no se preocupara tanto por la comida y desentendido ya de los problemas de la sociedad, del canturreo de la esposa como protesta por la falta de atención a sus palabras y de la ausencia del menor de los hijos. A pesar de lo avanzado de la tarde, se dijo que ahora en ocasiones odiaba a aquella mujer que había envejecido a su lado no solo por el transcurso del tiempo, sino también por descuidarse de su propia persona. Retornó en sus pensamientos a la época del bar de los chinos, cuando tenía la esperanza de deshacerse de la lata llena de tamales y su pregón característico que decía tamalitos con pica y sin pica para los nuevecitos y los viejitos para ponerse a vivir su vida soñada. De pronto, le pareció que no se trata de imaginaciones. Ahora mismo está viendo frente a él al mulato vestido con amplios pantalones de drill, sombrero aludo y una cadena de oro en el cuello. Les habla a los jóvenes reunidos alrededor de la mesa atestada de botellas de cerveza con la etiqueta que dice Atway mientras ellos lo escuchan embobecidos. Describe mujeres perfumadas y complacientes, diestras en saciar anhelos de hombres habituados a arrojar sus deseos de una manera apresurada dentro de esposas y concubinas. Sobre todo, tengo una muy jovencita que va a gustarles a todo, dice el mulato y abandona la mesa porque lo llaman de otro lugar. Juan Emilio, antes de tomar la decisión de pedirle al mulato que le lleve con la jovencita, recuerda las advertencias de su papá, quien le habla siempre de enfermedades que este tipo de mujeres contagia y entonces resulta preferible emplear la mano en la soledad del baño hasta que aparezca una decente dispuesta a convertirse en esposa, con quien no habrá peligros y aunque al principio no sepa desempeñarse, se irá arreglando con el tiempo y si no se arregla carece de importancia. El hombre puede satisfacerse con facilidad aunque la mujer no quiera. Juan Emilio decide conversar con el mulato. Se levanta de la silla fingiendo que va al servicio y en realidad camina en dirección opuesta. ¿Cuánto me costaría?, le pregunta con cierta repugnancia al mulato, porque cuando éste le contesta advierte que se refiere a una mujer con idéntico estilo al pregón suyo de los tamales. La suavidad de la masa comparable a la tersura de la piel, el aroma apetecible equivalente al olor dulzón del perfume, el sabor a carne condimentada similar al aliento tibio que sale de su boca. 5 pesos, dice al final el mulato y el posible cliente abre los ojos de una forma exagerada. Tal como dice su papá cada vez que se encuentran de casualidad por una de las calles del pueblo, las mejores cuestan un dineral como si el tiempo placentero, el único que sirve de desahogo a las pasiones acumuladas en las bolsas de los hombres, fuera eterno. Intenta responderle al mulato que es demasiado dinero y las palabras no le salen. Lo mira simulando poco interés, aunque en realidad de imaginar solamente la experiencia que jamás ha tenido el corazón le repiquetea sin parar. En ese momento recuerda las conversaciones escuchadas entre sus hermanos mayores y los amigos en el parque, quienes han asegurado que si la puta se enamora de un hombre aunque sea durante los segundos de la descarga febril, es capaz de maullar como una gata en celo, sus graznidos de cuerva a punto de atacar la presa se escuchan a cientos de kilómetros y los chillidos de hembra con furor uterino despiertan al vecindario.
El resultado no puede compararse con el de la mano. De acuerdo, dice Juan Emilio cuando el mulato amenaza retirarse. Ahora está entrando nuevamente, dentro de su memoria, al cuarto oloroso a perfume de rosas y creyón labial. Ya antes le han hablado de la puta, de sus ojos verdes, los muslos bien formados y el pelo rubio que le cae hasta las nalgas. La tiene ya frente a él, luego de haberle pagado la parte que le exige el mulato por llevarlo al lugar. Como si ella fuese una virgen, como si se tratara de una esposa reciente, la estrecha entre sus brazos ávidos y siente las caricias de sus crecidas uñas en la espalda. Se desvisten despacio y la mujer le permite jugar con ella en la cama, como si se tratara de las amantes de las películas prohibidas para menores de 16 años que ve en las tandas nocturnas del teatro Sivera. Él intenta besarla y ella coloca una mano sobre sus labios, aunque entrecierra los ojos susurrándole palabras de amor cuando él comienza a penetrarla con lentitud, con pasión de iniciado, con agonía de guerrero cuya lanza empieza a quebrarse antes de entrar a la batalla. Ya terminaste. Eres un flojo, le dice la mujer, burlona, y él nada responde. La primera mujer real que tuvo debajo de su cuerpo. La ha recordado en estos tiempos, cuando las consignas, actos públicos, desfiles y discursos le han convertido en una especie de robot. Acaba de llegar el niño. Gritó Sara desde la cocina, matándole a su marido los recuerdos de juventud, de la primera vez que el miembro viril le explotara en cientos de pedazos sin apenas lograr que durmiese dentro de la mujer rubia de los ojos tan hermosos. Este es el final del capítulo 4 de la novela La familia ya no es sagrada, del escritor Andrés Casanova. La familia ya no es sagrada, novela de Andrés Casanova. Capítulo 5. La sala se encuentra en penumbras. Juancito contempla el televisor con los pies recogidos y apoyados en el asiento, la espalda encorvada y los ojos atentos al conejo que acaba de saltar el obstáculo para continuar la carrera mientras una turbamulta furiosa le grita improperios en tanto lanza piedras en un vano intento por capturar a aquel fascineroso que los esquilma día a día con sus robos. Juancito simpatiza con el conejo Bugs, a pesar de que es un personaje malvado. En la cocina, Sara fregaba las vasijas utilizadas en la comida, desprendiendo rastros de arroz, eliminando la grasa en el agua espumosa, sacudiendo sin preocuparse porque las gotas de líquido se desparramaran encima de los azulejos y sobre los mosaicos. Tomó la olla de presión y al observarla, no pudo evitar acordarse del mayor de sus hijos. Las carnes sobrantes navegaban en la salsa, espesa y aromática, y Raulito quién sabe qué habría comido hoy, huevos o una sopa simplemente, pensó angustiada. En el acto halló un consuelo. Josefina trabajaba en la bodega y no podían pasar hambre. Abrió la llave del agua y su mente comenzó a divagar, culpando a la dependienta de todos los contratiempos que le estaban ocurriendo, desde la fuga de Raulito de la escuela hasta de los dolores en el bajo vientre. Sorprendida, cierra la llave. Ya el fregadero estaba rebosante y el agua caía al piso. Casi a la medianoche todavía Juan Emilio estará en el patio conversando con Raciel. Como otras veces, sentado en los balances de hierro fabricados en el taller con materiales sobrantes, ambos disfrutarán del frescor del ambiente, abanicado por los árboles y arbustos del jardín interior. Juan Emilio dejará vagar la vista, serio y ensimismado, hasta chocar contra la alta tapia rematada con vidrios que protegen las frutas en época de cosecha de quienes merodean por los alrededores. A él estas conversaciones con Raciel siempre le han servido para aislarse y descansar de su constante afán de acción como acostumbra en el taller donde trabaja. Allá los minutos le corren presurosos entre martillazos contra el metal, el olor a gasolina, las chanzas de sus compañeros de trabajo y sus gritos desde una esquina a otra de las naves atestadas de vehículos que ya no volverán a caminar jamás. Juancito continúa con los pies encima del sillón, atento ahora a los torpes movimientos de unos muñecos desproporcionados. No presta en realidad atención a los conflictos entre la mazorca de maíz y la calabaza, ni a la discusión que sostiene contra ellas una especie de tonel al que llaman papá Castrinca. La pantalla se oscurece y vuelve a abrillantarse creando un efecto intermitente de luz excesiva y sombra sin que el niño se incomode. Él solo atiende los desplazamientos de los muñecos de un lado hacia otro del jardín, donde crecen hojas incapaces de moverse con el viento que al parecer tampoco existe en aquel mundo encerrado dentro del televisor.
Sara colocó uno a uno los vasos en el interior de un mueble adosado contra la pared, apenas sacudiéndolos ligeramente, y al terminar, fue hasta la puerta de comunicación entre el comedor y la sala de estar. Esta caminata la realizó concentrada en el dolor del costado izquierdo y las molestias en la zona del estómago. Desde la fuga de Raulito con Josefina, aquellos malestares no la abandonaban, aunque no estaba segura si los originaban las preocupaciones por la pérdida del cariño del hijo mayor o estaban latentes dentro de su cuerpo y guardaban relación con otros males padecidos en épocas anteriores, cuando los riñones le funcionaban mal y la sometieron a una operación. «Baja ese televisor», le ordenó Sara al hijo, en realidad incómoda contra sus dolencias. Juan Emilio en ocasiones evocará frente a Raziel años anteriores, aunque durante la mayor parte del tiempo de su visita saboreará la bebida del vaso permitiendo que su amigo hable sin interrumpirle, porque le agrada escuchar cómo es capaz de presentar en forma de reportaje hechos tan triviales como haberse conocido ellos dos en La Habana a pesar de vivir desde toda una vida en este pueblo tan pequeño. Fue necesario que los dos anduviesen en busca no solo de los adelantos de la medicina sino además, de trato humano y solidario, para que poco a poco empezara a sedimentar entre ellos una amistad franca que llevaba ya muchos años de establecida. Raziel hablará largo rato sobre los parásitos estomacales que han convertido su vida en un tormento. Le resulta imposible disfrutar de bebidas alcohólicas y comidas con excesiva cantidad de grasa. Si echaba a un lado ese régimen ascético, picando chucherías y otras pequeñeces alimenticias, un líquido viscoso comenzaba a llenarle la boca mezclándose con la saliva, el estómago saltaba en intermitencias y presa de una inquietud imposible de vencer, quedaba durante unas cuantas horas envuelto en dudas y aprensiones, temeroso de padecer una enfermedad maligna. En ciertas oportunidades, lograba calmar la sensación de traer dentro 100 caballos desbocados, para lo cual se llevaba ambas manos al estómago, oprimía varias veces la zona del vientre con las yemas de los dedos, y si lograba vomitar un líquido azul ceniciento y de olor nauseabundo, comenzaba a invadirlo poco a poco una quietud bienhechora. En estos casos, bastaba beber un vaso de agua fresca para convertirse de nuevo en el Raziel habitual de otros momentos, acostumbrado a la búsqueda de señales secretas en las palabras de la gente, a preguntarse el porqué de cada enigma que le planteaba el universo y a reír complacido de sus propias agudezas contra las actitudes egoístas de las personas. Ahora el ambiente marino cubre la superficie de la pequeña pantalla del televisor. El Daupre se enfila recto hacia un invisible enemigo que se adivina porque los tripulantes lo comentan regocijados. El del parche oscuro en el ojo y la pata de palo grita improperios, ordenando altanero a los demás ocupar sus puestos. Desde un lugar indefinido, tal vez lo alto del mástil, un hombre advierte con voz enronquecida la posición del barco enemigo. Las miradas de los hombres, torvas y amenazantes, inquietan a Juancito, quien se acurruca en el sillón como si esa acción lo resguardara de los asesinos listos ya para el abordaje. La madre concluyó el secado del piso y detuvo el canturreo de una tonada indefinida. Luego de exprimir la frazada de trapear, arrastró desganada el cubo con un agua mugrosa y mientras la arrojaba en una zanja cementada, miró hacia el final del patio donde Juan Emilio y Raziel conversaban animados y de vez en cuando reían a carcajadas. Volvió a entrar. Indecisa, no sabía si acompañar al niño frente al televisor o sentarse a la máquina de coser. El calor le resultaba sofocante. Si al menos Hortensia, la esposa de Raziel, hubiese venido a contar sus mentiras entreveradas con el orgullo de saberse una profesional respetada por todos en el pueblo, pensó, esta noche hubiera resultado menos aburrida. Juan Emilio y Raziel hablarán de la juventud que se les ha ido. Estamos perdidos, opinará en tono pesimista Juan Emilio luego de beber el vaso de un solo trago. No lo creo, negará el periodista ahuyentando la ilusión de catar el líquido de la botella. En aquel patio silencioso siempre lo embarga un sosiego que jamás ha logrado en su propia casa, donde aparecen con frecuencia los cuñados, escandalosos, bebedores contumaces y ajenos a cualquier norma que les exija silencio. La refriega verbal es para ellos la única manera de dirimir discordias por poco importantes que puedan ser. También descansa aquí de la agitada vida en la redacción del periódico, las frecuentes reuniones entre los corresponsales y el director para precisar el tipo de noticias requeridas, y las confrontaciones con el jefe de redacción, quien pretende y logra en la mayor parte de las veces modificar el estilo agresivo de Raziel al escribir entrevistas y reportajes. Cada época es distinta.
La anterior concluirá luego de una pausa interminable en la que habrá pensado su amasijo de ideas, tiempo durante el cual Juan Emilio habrá aprovechado para vaciar en el vaso todo el ron de la botella. Lo dices porque tu edad te mantiene más cercano a la época actual, dirá Juan Emilio no muy seguro de su afirmación. Cuando en el televisor comenzaron a verse las imágenes una y otra vez repetidas de trabajadores agrícolas, deportistas, mecánicos, oradores y planos simultáneos de unos y otros reiterativos hasta el cansancio, Juancito se puso de pie y el televisor continuó funcionando sin que nadie le prestase atención al noticiero. Sara pedaleará en la máquina de coser atenta al trabajo y solo cuando suponga que el espacio de las noticias está terminando se animará a trasladarse hacia la sala. Juan Emilio en realidad tiene la intención de provocar a Raziel, de obligarlo a que le revele todo lo que sabe sobre Raulito. Porque si de algo está seguro es de que su amigo le oculta alguna verdad dolorosa sobre el mayor de sus hijos, pero desea conocerla aunque después comience a renegar del tiempo y el dinero dedicado a la atención del muchacho con los mejores médicos de la capital. Luego recordará indignado las colectas mensuales organizadas por sus compañeros, que suplían las faltas de salario y con las que pagaban el hospedaje del hotel, las comidas y la transportación en taxis por toda La Habana. Colectas humillantes para él, porque considera que quien vive de la caridad pública no merece ser tenido como un hombre libre. Sin embargo, no era capaz de negarse a las colectas. Prevalecía el amor por encima de la soberbia. A su hijo significaba una riqueza inconmensurable, la tranquilidad de sus noches vacías, un arma contra el aburrimiento. El hijo que de pequeño le había servido de juguete en la cuna y al ir creciendo apoyaba los pequeños pies en el estómago suyo, persiguiendo con sus saltos el objetivo ilusorio de alcanzar el cielo. Me traicionó por una puta, vuelve a hablar el padre, al borde de la borrachera. Te equivocas, lo contradice Raziel. Ahora ha intentado un nuevo salto, el del hombre en busca de su primera experiencia sexual. La madre ocupará el mismo sillón donde estuvo sentado Juancito momentos antes, sin escuchar su protesta de que no encuentra sábanas limpias. Toda la atención de la mujer quedará concentrada en las lágrimas de la jovencita vestida con elegancia y la música triste que en ocasiones subirá de tono acallando la voz del marido de la jovencita, el único que habla, que desde el inicio de la novela ha dicho tener todo el derecho a gobernar aquella casa a sus antojos porque toda la fortuna es suya, bastante magnánimo ha sido al permitirle al padre de la esposa que extraiga del banco el dinero de la dote aportada al matrimonio, con el propósito de saldar las deudas contraídas por el viejo en los salones de juego. Juancito al fin encontró las sábanas y pronto su respiración fue acompasada, rítmica, como si estuviera soñando que el conejo Bugs continuaba robándoles las zanahorias a los campesinos. Juan Emilio no puede aceptar aquella hipótesis que coloca las apetencias sexuales por encima del hombre, desligándolo de otras relaciones importantes. Por ejemplo, pregunta el periodista. Juan Emilio levanta la cabeza y luego de beber estudia unos segundos el rostro de Raziel. La pregunta ha sido formulada en un tono de duda o de indecisión, no logra definirlo. Piensa en el verdadero rostro de su amigo, no en el que utiliza para enfrentarse a sus entrevistados, el que emplea durante los actos públicos, las conversaciones con sus compañeros del periódico y el que tiene reservado para los momentos difíciles, por ejemplo, si la esposa llegara a sorprenderlo traicionándola con alguna de sus compañeras de trabajo o el director lo viese en horas laborables en algún sitio alejado de la zona donde debía encontrarse realizando la entrevista de turno. Porque de algo se encuentra convencido Juan Emilio. Su amigo no tiene opiniones diferentes a las suyas. La amistad, contesta al fin Juan Emilio luego de colocar el vaso en el piso. No ha sido su intención excederse en la bebida y sin embargo, le parece que la cara de Raziel está muy lejana y sus herramientas de trabajar en el taller se encuentran navegando en el vacío. Sara ya estará cansada de historias sentimentales, de llantos y discusiones por hechos que no entiende muy bien. Porque esos obreros que aparecerán trabajando sin descansar en un taller fabricado de cartón, exigiéndole al administrador que les garantice determinados materiales para cumplir la tarea, una tarea muy importante que jamás llegará a declararse de manera explícita, no serán los obreros que ella habrá concebido en su mente gracias a las historias del esposo sobre el taller donde trabaja. Entonces, luego de levantarse semidormida del sillón, arrastrará los pies contra los mosaicos y dejará la sala a oscuras por completo para irse a dormir.
Estás juzgando desde tu edad, argumenta el periodista. Juan Emilio le responde que solo juzga desde sus recuerdos más luminosos, por ejemplo, el encuentro con una mujer que había conocido por mediación de un mulato vestido con amplios pantalones de drill. Corrían entonces los años de su juventud y tenía valor para desafiar cualquier convencionalismo, incluso el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual que en aquellos tiempos avergonzaba a los hombres y mujeres. Ella, la puta de los ojos verdes y el pelo rubio, lo recibió en una habitación perfumada de un hotel para gente que se arriesgaba a este tipo de encuentros. Desde que la vio, desde el preciso instante en que se detuvo en el umbral de la puerta, quedó ilusionado con el porte de reina y la sensualidad que emanaba de todo su cuerpo. Comprendió de inmediato que se enamoraría irremediablemente de ella. «Apaga la luz», le dijo ella con un tono de voz que parecía el de una muchacha quinceañera, núbil e inexperta. Él obedeció, temeroso de que la joven se arrepintiera de atenderlo. Durante los breves segundos en que observó de pie frente a la cama cómo se despojaba del vestido, fue para él un ascenso al paraíso donde la gloria era aquella mujer de aureola nada santa que él estaba dispuesto a apartar del camino de la perdición. Pensaba en esos términos cuando la muchacha le volvió a ordenar: «El dinero mío se entrega por adelantado. Ponlo encima de la mesa de noche». Sara empezó a caer en los abismos del sueño. Para ella no existían ya preocupaciones como encender el fogón o limpiar el piso. Tampoco el mayor de los hijos quedaba dentro de su vida. Se volteó con calma y poco a poco la respiración comenzó a ser más calmada. Juan Emilio, luego de haber hablado sobre la jovencita, que entonces no se llamaba Josefina sino la habanera, prefiere no seguir prestando atención a las palabras de Raziel y retorna a la época del bar de los chinos, al preciso instante en que vestido de blanco ocupa una mesa acompañado de sus amigos de borracheras y alguien oprime en la vitrola las teclas de colores que la hacen funcionar. La voz del cantante tejedor le resulta inconfundible, y aquello de tu amor es mi espina se aviene a la perfección con su estado de ánimo, porque a pesar del esfuerzo que realiza y el primer trago de aguardiente no logra olvidarse de la habanera, su primer amor. Continúa bebiendo acodado contra la mesa, canturreando lo mismo. ¿Recuerdas tú aquella tarde gris que Río Manzanares déjame cruzar, emborrachándose como nunca en aquel costado del mundo donde se halla como tejedor desengañado de bares y cantinas y no le importa que lleguen otros jóvenes, amenazantes, vestidos con abrigos negros en cuyas espaldas unas águilas blancas parecen dispuestas al ataque, armados de cachiporras con las cuales comienzan a golpear encima de las mesas? Su mirada se halla perdida en el vacío, buscando un faro para orientarse, una soga atada a un sitio firme para ganar la orilla, sin importarle nada de tan borracho que ya no puede estar más borracho. A medianoche determina irse, rumiando palabras en un idioma inexistente y obscenidades contra quienes no lo ofenden. Va cantando porque tu amor es mi espina por las cuatro esquinas, hablan de los dos con su voz tartajosa y al llegar frente a su casa grita vivas a favor de quienes aman la vida y mueras contra los que abusan de su fuerza. El anciano repartidor de la leche detiene la faena de colocar las botellas delante de las puertas y va a levantarlo del suelo mientras él, abrazado de un poste, continúa gritándole ofensas a un perro que ladra embravecido, acusándolo de haberle robado el amor de su adorable novia la habanera. El anciano al fin logra espantar al animal y convencer al borracho de que acabe de entrar a su casa, que ya la madre le ha abierto la puerta. Me gustaría saber qué hiciste cuando eras un adolescente. ¿Acaso jamás cometiste una locura propia de esa edad? Lo aguijonea Raziel. Juan Emilio vuelve a meterse en el camino de sus recuerdos, a comparar su vida real con las diversas biografías oficiales que escribió cuando se lo requerían por diversos motivos en un país que a cada paso debía rendirse cuenta del pasado. En tales biografías siempre mencionaba aquello de la venta de tamales y que había aprendido a leer en una pequeña escuela, en realidad la sala de una vivienda de unas solteronas, por el módico precio de $1 mensual. También confesaba que estuvo trabajando en una tienda de ropas por un salario pequeño pero que le posibilitaba vestir con elegancia porque el dueño les vendía a sus empleados a precio del costo, aunque casi siempre tachaba esto último pues en algunas biografías era preferible no hablar del pasado en términos encomiásticos. Raziel empezó a ponerse de pie sin esperar la respuesta de su amigo. Comenzaba así, ambos ya lo sabían, una despedida que les consumirá un tiempo considerable.
Hablarán de diversos temas y al final, se referirían a la enfermedad del periodista cuando éste lo provocara con la intención de oír sus argumentos contra el especialista que años antes había diagnosticado un mal crónico e incurable en el estómago de Juan Emilio. Padrejón, esa es tu enfermedad, asegurará Juan Emilio pasada la medianoche, cuando hayan recorrido el pasillo de la casa y desde el portal escuchen en sordina los tenues ronquidos de Sara y los exagerados de Juancito. Un santero como Cundo Ñepalengo es el único que puede curarme, dirá Raziel como siempre que llegan a este momento, recordando la eterna hipótesis de su amigo. Tal dolencia se cura sobando el estómago durante 3 viernes continuos, aunque era importante elegir un sobador del sexo masculino con dedos gruesos. Juan Emilio fingirá incomodarse, argumentando que el sobado es un método curativo tan reconocido como la acupuntura. Raziel responderá con ironías que sus palabras le recuerdan las cábalas de los pirincas, habitantes de las Islas Matiches ubicadas en el continente africano. Según el periodista, se trata de individuos con 3 manos y 20 dedos en cada una, cuya estatura no rebasa los 50 centímetros. Tales seres consideran creador del universo a Ulogledodnun, el dios de las aguas, nacido el tercer día del tercer mes del tercer año, por lo que cualquier misterio debe asociarse con el número 3. Por ejemplo, dirá Raziel, si deseas conocer la fecha de tu muerte, deberás multiplicar la cifra correspondiente al día de tu nacimiento por 3 y sumar a ese resultado 3 veces el último número del año en que hayas nacido. Después de esto Raziel dará la espalda y Juan Emilio quedará con la respuesta en la boca, con deseos de gritarle que los pirincas lo tienen sin cuidado, pero lo cierto es que Cundo Ñepalengo le había sobado el padrejón durante 3 viernes continuos y ahora puede beber ron en las cantidades que se le antoje. En realidad, el periodista ya está perdiéndose en la noche, mientras Juan Emilio permanece en el patio, solitario, pensando en el hijo mayor que en este preciso instante quizás estará encima de Josefina. Este es el final del capítulo 5 de la novela La familia ya no es sagrada, del escritor Andrés Casanova. La familia ya no es sagrada, novela de Andrés Casanova. Capítulo 6. El timbre del reloj despertador golpeó los oídos de Juan Emilio, quien primero comenzó a revolverse despacio y cuando comprendió que en realidad se trataba del timbre del reloj despertador, se sentó en la cama llamando a la esposa. Él vio sus ojos agotados, la mirada sin brillo y las arrugas en los pómulos, y suspiró decepcionado. Mientras comenzaba a vestirse, estuvo pensando en el día que le esperaba. En el taller solo encontraría caras hoscas y aburridas, problemas sin resolver, dificultades a cada paso. En el instante que abrió la llave del agua en el baño luego de haber colocado la pasta dental en el cepillo, escuchó el zumbido de la llama del fogón y el trasteo de la esposa en la cocina. Luego de sacudir la cabeza varias veces, la frotó con la toalla como si tratara de arrancar del cerebro el sueño de la noche anterior. Sueño donde se encontraba en un sendero apenas iluminado y escuchaba el chasquido de un látigo aunque no veía la mano que lo manipulaba. Avanzó en silencio entre la muchedumbre, temeroso de ser lanzado por esta gente rabiosa contra la alambrada que separaba al zoológico del camino de piedras. Cuando estuvo en el final del sendero, se puso en la cola de gente que esperaba y luego de un tiempo que no pudo precisar le correspondió su turno. El guardián de la puerta de entrada de lo que ahora ya no era un zoológico sino un burdel, lo observó durante largo rato y luego negó con la cabeza, indicándole con el brazo extendido que se retirara. «Tengo derecho a entrar», exigió. El guardián prendió un tabaco y luego de vaciarle todo el humo en la cara, dijo que la habanera se negaba a acostarse con los flojos. De nada le sirvieron protestas ni amenazas de quejarse a la dueña del burdel. El portero blandió un enorme vergajo de cuero y agitándolo frente a su cara le advirtió: «Póngase en la cola de nuevo, pero al final. Quizás cuando llegue de nuevo su turno, ella lo acepte». Los demás le franquearon el paso de regreso, hostiles, y a la vez sonrientes y agradecidos del portero. Envidiaban y a la vez odiaban a este joven vestido de blanco, peinado hacia el costado y con un sombrero elegante, conocedores de que en realidad la habanera lo amaba y por tanto perderían sus favores sexuales si ella determinaba unirse a él para siempre como había comentado más de una vez. Juan Emilio, quien era entonces simplemente Juanito, se sintió derrotado. Comprendía que a los demás solo les importaban sus propios problemas y el hecho de que alguien fuese rechazado les alegraba.
Así tenían mayores probabilidades de obtener el permiso del guardián. Juan Emilio abrió los ojos a la realidad y estuvo observando las marcas de la vejez en su rostro. Por suerte, el rechazo de la habanera no había sido más que un sueño, quizás por culpa de la borrachera la noche anterior en compañía de Raziel. Antes de comenzar a afeitarse colocó el protector del aparato, temeroso de las heridas que siempre se hacía. Al primer rasguño detuvo el movimiento de la mano y acercándose al espejo estiró con los dedos la piel de la cara. Inquieto, observó que algunos puntos negros y las manchas del rostro estaban modificando su imagen. Era triste recordar aquellos tiempos de la juventud, cuando las muchachas del barrio, ahora unas viejas cargadas de hijos e incluso de nietos, se disputaban entre sí su compañía en las fiestas y él se consideraba una especie de garañón que a todas hacía suspirar con sus mentiras de adorarlas como a reinas. Hoy, la fama de gallo de Lidia ha desaparecido. Las compañeras de aulas de sus hijos siempre le llaman abuelo y él siente rabia, quisiera demostrarles que no es ningún anciano y ha habido oportunidades que se ha encerrado en el baño a llorar por lo que considera una desgracia sin remedio. Juancito fue hacia el patio a lavarse los dientes. Cuando el padre se afeitaba no se atrevía a interrumpir su ritual de observar el rostro con detenimiento, buscar quién sabe qué señales en aquella cara que él, su hijo más pequeño, ansiaba ver sonriente en todo momento. Removió las cerdas del cepillo con el pulgar mientras echaba agua encima del vaso para limpiar toda la espuma y caminó hacia el interior de la casa. Había aprendido a evitar los regaños de sus padres, abriendo la boca lo menos posible, pues ellos reprendían cada palabra suya, alguna broma con el gato de la casa o cuando trataba de entonar alguna de las canciones que más le gustaban. De pronto, la voz de la madre le llegó mezclada con el hervor característico de la cafetera y el ruido de las vasijas que manipulaba debido al choque de unas contra otras. ¿Hiciste las tareas?, le preguntó ella en el instante que pasó cerca de donde se encontraba. El niño estuvo dudando unos instantes. Si confesaba la verdad, los reproches de la madre durarían largo rato, quizás hasta finalizar el desayuno. Trataba de imaginar las palabras que ella le diría, el tono de la voz, los ejemplos con que lo sermonearía. Colocándose delante de él con los brazos en jarras unas veces y otras, agitando ambas manos frente a su cara, le hablaría del sacrificio de los padres para que los hijos pudieran estudiar sin preocupaciones. El padre trabajaba día y noche y ella no paraba ni un instante en aquella casa que cada día se iba volviendo más grande, sabía Juancito que diría la madre. Porque siempre decía lo mismo y comenzaba a lagrimear, compadeciéndose de todas las madres expuestas a las perversidades de los hijos, y no dejaría de quejarse hasta mencionar a Raulito, culpándolo no tanto de haber abandonado el hogar como de haberse fugado con Josefina. En realidad, Juancito no quería arriesgarse a despertar la ira de la madre, porque ya sabía que de recordar a su hermano, la tristeza de ella se convertiría de pronto en infortunio, luego en desventura, segundos después en maldición, más tarde en calamidad y finalmente en ira. Y la cólera de ella siempre terminaba con ataques contra él, contra el tiempo que le dedicaba a jugar con los demás muchachos del barrio y a ver la televisión. Detrás de estas quejas de la madre vendría el castigo. Una semana sin salir de la casa y sin ver la programación habitual de la televisión, de manera que no lograría saber quién era el encapuchado que acompañaba a los piratas cuando le retirasen el antifaz, ni podría reírse con los desmanes del pájaro loco y los robos del conejo Bux. Ya la hice, contestó al fin el niño alejándose de la cocina. A la madre la respuesta del hijo le pareció evasiva pero lo olvidó por completo, porque en ese instante la leche comenzó a hervir y desesperada estuvo buscando las agarraderas de tela hasta dar con ellas cuando ya la espuma llegaba al borde de la olla. Pensó hablarle al esposo para que revisara las libretas del niño y en el instante se arrepintió. Últimamente se irritaba cuando le hablaba de cualquiera de los hijos. Entonces retornó sobre sus pasos frente al fogón, sirviendo café bien caliente en una taza. Sara volvió a abandonar la cocina mientras iba pensando cómo plantearle el asunto al marido. Consideraba que si él no se ocupaba de la enseñanza de los hijos era por el exceso de trabajo en el taller. Ella trataba de ahorrarle preocupaciones domésticas, nada de mortificarlo con la escasez de alimentos o la falta de ropas. Aceptaba como suficiente el dinero que él entregaba cada quincena y si faltaba algo ella lo completaba con las ganancias de las ropas que confeccionaba a las vecinas. Aún mantenía las ilusiones del noviazgo.
Todavía consideraba una suerte que él, un joven tan bien parecido, la hubiese escogido a ella entre otras tan hermosas y elegantes. «Toma el café», le dijo cuando lo encontró en el cuarto, aplicándose loción en la cara recién afeitada. No llegó a hablarle acerca de la revisión de las libretas ni de sus deseos de trabajar en algún lugar donde pudiera aplicar sus conocimientos sobre estadísticas. Juancito comenzó a vestirse mientras pensaba en todas las reglas que le recordarían sus padres durante el desayuno e incluso en el instante que empezara a salir por la puerta. Si se ensuciaba las manos, debía limpiarlas con el pañuelo y no contra el pantalón. Le prohibirían desviarse hacia la casa de Tony Rainis y juntarse con Nene Lechuga cuando terminaran las clases. Le advertirían que mucho cuidado con lanzar hacia arriba la maleta de los libros, porque si la rompía no iba a resultar muy fácil encontrar otra en el mercado. Si tropezaba con Josefina en la calle no debería dirigirle la palabra. En fin, el niño sabía todas las advertencias de sus padres. Sentado frente a la mesa, correctamente peinado, con la pañoleta de pionero al cuello y el olor a perfume barato que lo obligaban a usar cada día, Juancito trataba de no sorber el café con leche y que al masticar las galletas el ruido no alterara al padre, quien escuchaba atento las noticias en el radio y de vez en cuando emitía opiniones sin dirigirlas a nadie en particular, aunque lo hacía en un tono autoritario, como para que no quedaran dudas de que todas las informaciones de aquella emisora eran rigurosamente ciertas. La madre, en total silencio, asentía con un gesto de la cabeza cada vez que el esposo afirmaba algo. El niño cargó en la espalda la maleta, un bulto que lo obligaba a un esfuerzo excesivo de su delgado cuerpo. Ya listo para marcharse y luego de recibir un beso de la madre en la frente, dijo: «La peseta para comprar la merienda». Juancito y Sara miraron a la vez en dirección a la mesa, donde se encontraba el padre, y este detuvo el movimiento de llevarse el vaso a la boca para meter una mano en el bolsillo mientras con la otra le hacía señas al hijo. «Ven acá», le dijo, y cuando Juancito estaba frente a él le advirtió: «Cuidado con dejarte estrujar de nuevo la cara por el hijo de Garandel». La sonrisa del niño fue borrándose poco a poco. Aquellas palabras le resultaron ofensivas, porque le recordaban sus debilidades, el miedo a enfrentarse a los demás muchachos, el temor a defenderse de sus burlas. En la última oportunidad que lo ofendieron, sin embargo, no sucedió como otras veces. Cuando los varones salieron del aula aquel mediodía de unas cuantas semanas atrás, gritando apodos y obscenidades con la intención de lucirse frente a las hembras, Juancito trató de disimular el terror que le originaban las amenazas de Marto Garandel. Amenazas diarias, constantes. Si Juancito reía o quedaba serio, daba igual, de todas maneras juraba que le propinaría una paliza. Si se disgustaba con una de sus bromas habituales, lo ofendía de manera humillante. En fin, que para Juancito se había convertido en un tormento ir a la escuela. Aquel mediodía fue distinto, porque cuando el grupo bullicioso llegó al sitio donde se hallaba Nene Lechuga, se propuso ser valiente. Nene, lanzándose del muro donde se encontraba sentado, agarró a Marto Garandel por la solapa y le dijo: «Si no le escupes la cara a Culebrón te rompo la tuya». Al escuchar aquellas palabras, a Juancito empezó a brotarle desde lo más profundo de su amor propio un poco de coraje. Cierto que ya estaba acostumbrado a que todos le llamaran la culebra, incluso fingía agradarle diciéndoles que con ese apodo se conocía un artista muy admirado por el padre suyo. Lo de Culebrón en cambio le resultaba una ofensa humillante. Crispó los puños casi sin advertirlo y Marto, al descubrir su posición defensiva lanzó el primer golpe en dirección a su cara apenas rozándole un hombro. Juancito, adelantándose unos pasos, ensayó una finta con el puño derecho y cuando Marto Garandel levantó la guardia cubriéndose el rostro, lo pateó una y otra vez en los testículos. Contraído del dolor, Marto no pudo defenderse de los puñetazos que su contrario le lanzaba aunque de manera torpe, con suficiente fortaleza como para hacerle entender que había cometido un error al pensar que podía derrotar fácilmente a Juancito. Marto Garandel dejó de aullar como si tuviera destrozadas las entrañas y logró aprisionar a su adversario por el cuello en el instante que apareció en la esquina cercana a la maestra, gritando improperios contra las personas mayores que se divertían con aquel espectáculo. La sonrisa de Juancito acabó de borrarse por completo porque el reproche del padre acerca de dejarse estrujar la cara por el hijo de Garandel le dolía en lo más profundo de su vida infantil. Era una evidente desconfianza, como si jamás hubiese creído la versión de su pelea contra Marto Garandel.
Mentira, parecía decir el hombre mientras lo miraba a los ojos, tú no pudiste romperle la cara y la nariz al hijo de Jesús Garandel porque eres un cobarde. Juancito salió a la calle donde debería cuidarse no solo de los automóviles que pasaban a velocidad atronadora, sino también de las burlas de los demás muchachos. Mientras caminaba despacio con la pesada maleta en la espalda iba pensando en Josefina. A él no le importaba en realidad imaginar su cuerpo desnudo debajo del ajustado vestido que de tan corto permitía contemplar sus muslos, redondos y tibios, sino qué harían ella y su hermano mayor cuando se encerraban en el mismo cuarto como sus padres. ¿Cómo pasaban el tiempo? ¿De qué hablaban? ¿Por qué su hermano no venía a la casa? ¿Dónde se escondía mientras ella despachaba en la bodega? Interrogantes para las que nunca Juancito encontraba respuestas. Mientras avanzaba, vio venir un grupo numeroso de sus compañeros de aula, entre ellos Marto Garandel. Miró hacia todos lados, como en busca de la dirección más adecuada para huir. En el último instante, cuando ya iba a echar a correr, vio la mano extendida de quien fuera su adversario unas semanas antes, ahora sonriente, y continuaron juntos el camino. Ya en la escuela, al sonar el timbre todos los estudiantes fueron a sus lugares de formación y en las filas algunos empujaban y cuando los maestros se alejaban luego de haberlos requerido a veces sin deseos, continuaban las risas, los comentarios a media voz, las socarronerías. El director ordenó silencio paseando su mirada por todas las filas y al poco rato dio la orden de cantar el himno nacional. Los más pequeños, quietos en sus sitios, miraban curiosos a un lado y otro. En las filas de los mayores de vez en cuando se escuchaba alguna risa amortiguada por la respiración de todos y el silbido del viento. Después de izar la bandera, habló el director. Los ojos enrojecidos, el rostro demacrado, como si la noche anterior el sueño hubiera sido escaso. Parecía mentira que aún algunos no respetaran los símbolos patrios, expresó con voz cansada. Los del sexto grado cuchicheaban entre sí, alguno hizo referencia a un comentario escuchado en su casa acerca de las frecuentes borracheras del director. Al parecer, continuó este mientras llevaba una mano a la boca quizás con la intención de ocultar un bostezo, muchos no habían aprendido que el himno formaba parte de nuestras más ricas tradiciones como nación libre y soberana. Marto Garandel rozó a Juancito en un brazo y guiñando un ojo cuando se volvió hacia él, le dijo: ¿Qué tú crees de los mítines del borracho? El director continuaba hablando, reprendiendo con acritud a aquellos que, carentes de educación patriótica porque los padres no se preocupaban por ofrecérsela, eran incapaces de entonar el himno con seriedad y la actitud solemne que este símbolo merecía. Juancito vio a Nené Lechuga parado del otro lado de la cerca de la escuela mirando hacia las hembras del grupo y adivinó el objetivo de su búsqueda. Marto Garandel también lo vio y le hizo una seña con el dedo, indicando en la fila de las muchachas hacia Liz y Vega bien, de muslos firmes y cara hermosa. Dentro del aula, Juancito sentía el paso del tiempo en dependencia de la asignatura que estuviese recibiendo. Mientras permaneció en silencio, fue como si los demás se hubieran olvidado por completo de su existencia. Sin embargo, apenas la maestra lo envió a la pizarra y él logró identificar en el mapa invisibles montañas que siempre imaginaba cubiertas de nieve, ríos de todos los continentes en que hubiera deseado bañarse alguna vez en la vida, zonas del mundo donde las riquezas minerales permitían a los gobernantes hablar de prosperidad y bienestar. La voz de Marto Garandel se escuchó desde el fondo del aula. Hoy sí le rompo la cara a la culebra, dijo. En ese instante sonaron los timbrazos que indicaban el final de la clase, insistentes y agudos. Todos gritaron alborotadores, excepto Juancito. Le preocupaba la amenaza de Marto Garandel. Este es el final del capítulo 6 de la novela La familia ya no es sagrada, del escritor Andrés Casanova.